provincia, bueno, hay todo un trasfondo que yo no lo sé, pero evidentemente que hay algo de esto. Había unos caudillos en Avellaneda. ¿Barceló? ¿Barceló? Barceló, que tenían mucho poder. ¿Cómo, ni cómo y por qué? No sé. ¿Mucho poder a nivel nacional o provincial? Provincial, pero estarían en la misma Sí, sí. comandita de la, porque digamos la revolución del 30 no fue provincial, fue una cosa mire los ríos que hay ahora en Buenos Aires con su majestad, y Claro. si lo sacan de Irigoyen y ponen aparece la derecha más rabiosa, etcétera. Con la excusa del crack del 29. Y a lo mejor yo ahí no soy economista, ¿no? A Irigoyen no lo querían porque el país era oligárquico completo primero, ¿no es cierto? Entonces las sucesivas presidencias, después Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, fueron 4 presidencias que no tuvieron inconvenientes, no hubo revoluciones, duró 6 años cada una, 6 por 4, 24 años, y una paz. Entre el 60 y el 80. El 62 hasta el 24 años más. ¿Y después vino Pellegrini? Después vino Juárez Selman. Ah, Selman. Juárez Selman era cuñado de Roca. Estaban casados con 2 hermanas. ¿Qué influencia tuvo Roca para que él sea? Aparentemente esos presidentes no eran por elección popular, había toda una historia política, se la sucedían, habría disfrazadas. Que también estaba vinculado con Inglaterra todo eso. Con Inglaterra. Total y completamente. Entonces, esas presidencias, piense que hasta entonces Mitre subió en el 62. La batalla de Caseros fue en el 53, 1853, a Rosas lo fletan, vence Urquiza, pero la cosa no era tan... Urquicita era buenito y Rosas era malito, y no era... La cosa venía ya... Yo no soy economista, no sé Inglaterra qué papel jugó en todo eso. No sé, además después Inglaterra... En el derrocamiento de Rosas. Da, el Brasil. También. O sea, pedían ayuda a los demás, a los que estaban al lado. Bueno. Que en Brasil había en esa época altos dignatarios británicos, ¿no? En Brasil había un imperio, había un emperador, que era, no me salen los nombres ahora. Cuando Napoleón invade España, guerra de Napoleón, 1800, 1700, ¿qué? Poder más, etc. Ahí, no sé en qué año, 1808, por ahí, la Revolución de Mayo, ¿se acuerda eso de Fernando VII, que el rey no tenía poder? Sí. Y Napoleón puso un cabecilla en España. Entonces el emperador de Portugal se vino a Brasil con su... Yo no sé cómo... Yo si hubiera sido eso, no como agua desafiar el mar en barco de vela, porque que se ahogue claro. Cualquier inmigrantito, pero que se ahogue el emperador y toda su corte. Vino a Brasil y entonces se estableció ahí. Ese fue Pedro I, y después apareció su hijo Pedro II, y ese duró, yo creo que duró hasta el 88, me parece, cuando lo derrocan. Hay una revolución en el Brasil. Bueno, o sea, el Brasil estaba en poder también de la más rancia derecha. Todo esto de San Martín y lo demás, la revolución, liberarse de España, viene también digitado por Inglaterra. Claro, sí, con la logia Lautaro. Claro. Hay un chiste muy estúpido que dice que la madre de San Martín se llamaba Eulogia Lautaro, ¿sabía eso? Un chico en un examen mezcló logia con eulogia y Lautaro lo agregó. Bueno, entonces la cosa era, acá, después de la derrota de Rosas, hay
se separa Buenos Aires de la Confederación, o sea, Buenos Aires se queda solo, la provincia de Buenos Aires con su capital, y Urquiza se va a Paraná. Entonces la Confederación Argentina era todo lo demás menos Buenos Aires sola. Pero Buenos Aires tenía el poder del puerto, es decir, los negocios con el extranjero los hacía Buenos Aires. Entonces eso no les convenía a muchos a los otros. Claro. Por otro lado, piensa que la Argentina no era todo lo que es ahora la Patagonia, prácticamente no existía. No existía, no. La campaña del desierto vino después, claro, con Rock. Esa es otra historia. Entonces, y Cova, ¿por qué me llevo ahí atrás a esas 4 presidencias de Mitre, Sarmiento, hablando de la renovación conservadora del 30? Porque eso andaba todo bien, eran todos conservadores, de acá, de allá y del otro lado, pero era más o menos lo mismo. Claro. Espere, entonces después, porque ahí viene la historia de Juárez Selma, Mitre, Sarmiento, Avellaneda de Roca, hay elecciones, gana Juárez Selma, que era cuñado del presidente saliente. Pero las cosas se empiezan a poner espesas en Buenos Aires, la gente no está conforme con determinadas cosas y aparece Alem, caudillo, funda el Partido Radical, a su papá lo habían fusilado cuando él tenía, no sé si 8 años, y vio el fusilamiento, entonces, me digo, adentro había Lea, iba a ver. Bueno, y entonces en Buenos Aires la gente no está, algunos no están conformes con Juárez Selman, ahí está Versito, y le provocan una revolución y la ganan, y Juárez Selman renuncia. Entonces sube Carlos Pellegrini, que era vicepresidente. ¿Entiendes? Asume la presidencia. No me acuerdo cuánto le duran los años que hay que durar. Sí, lo que faltaba para terminar el periodo. Lo que faltaba para terminar el periodo, después hay elecciones, aparecen un Uriburu, que después que no era ese Uriburu, era antepasado de Uriburu, y otros cuantos se van sucediendo, se mueren, hay mucho lío. Se muere Pellegrini. Muere Pellegrini. Viene la generación que le sucede, que son los segundos fundadores de Mar del Plata, bueno, Rambla Casino, Roma Francesa. Todo eso. Entonces, después Sáenz Peña, en un momento, se van sucediendo, hay muertes, vienen otros, no hay revoluciones. No. Sáenz Peña, hubo una revolución radical en 1905, pero creo que no terminó en nada. Entonces Sáenz Peña accede a la presidencia y él quiere, convocar elecciones más justas, es decir, sin fraude. ¿En qué año me está hablando? 1910, en el 12 por ahí, y entonces por ahí subió Sáenz Peña, ¿no? Y en el 16 Irigoyen gana la elección y cumple sus 6 años. Después de Irigoyen viene Alvear, que también era radical, pero Irigoyen era más modesto, es decir, Irigoyen era al lado de Alvear, no tenía el prestigio social que tenía Alvear. Viene Alvear y también era radical, insisto, pero un radical elegante, cosa que el otro no era. Vivía en una pieza, Irigoyen, no sé, en Constitución, vivía con un ropero. Nada que ver con Alvear. Nada que ver con Alvear. Alvear era un tipo de la alta aristocracia, llámele, porque Alvear había sido criado con institutrices como a Victorito Campo, aprendiendo idioma, pero Alvear era, por la madre, tenía una herencia muy grande, ¿cómo se llama eso? Fuera Pacheco, oyó hablar en Pacheco, de Buenos Aires al norte, el talar de Pacheco. Sí, he oído hablar, pero no sé muy bien. Pacheco era el abuelo de Alvear, o sea, la madre de Alvear era Pacheco, y tenía mucha tierra. Entonces Alvear hereda 3 herencias, una de los padres y otra de las tías y otra, y se la patina toda.